Mientras escribo esto, por fuera de mi cuarto aún se escuchan aquellas voces pidiéndome salir. No gritan de dolor, no lloran, solo me piden salir, quieren que les entregue a mi hijo. Están tocando la puerta y giro en el picaporte. Creo que el llanto de mi bebé los atrae de algún modo, solo espero. Todo comenzó con un fuerte deseo, un sueño que, junto a mi pareja deseábamos alcanzar, pues desde que éramos novios, siempre quisimos tener un bebé. Ahora que estábamos casados, era nuestra oportunidad. Al principio nos sentíamos bajo presión. Intentábamos tener un bebé y nos divertíamos en cada momento. Sin embargo, con el paso de los años, la situación ya no nos favorecía. Nuestra edad, nuestra familia, nuestras amistades, todo se nos fue complicando. De algún modo, sentíamos la presión de todos. Decidimos visitar a un doctor para que nos pudiera apoyar. Nos comentó que yo no podía concebir bebés. Eso me devastó. Sentí que, de algún modo, ya no estaba completa. Aquella ilusión que tanto había sembrado jamás daría frutos. Para distraerme de aquel sentimiento, me metí a trabajar, y mi esposo lo sentí más retirado de mí. Era como si hubiera perdido el interés en nuestra relación. No podía culparlo, no podía darle aquello que tanto anhelábamos. Todo esto me llevó a acercarme más a mi madre. Le platiqué todo lo que estaba pasando y cómo me sentía al respecto. A lo que mi madre me hizo un comentario que, en ese momento, no comprendí. Conozco a alguien que puede ayudarte. Es amiga mía y puede solucionar el problema que tienes, dijo mi madre. Me mostró la fotografía de una señora ya un poco anciana, vestida toda de negro y con lentes oscuros. Le pregunté quién era ella, algo que mi madre me contestó, es una bruja. Le conté a mi esposo sobre esta opción. Al principio, se burló de mí y de mi madre, pero yo ya me sentía tan desesperada que quería probar tantas opciones como pudiera. No importaba si eran ridículas o no. Fue difícil, pero logré convencerlo. Jamás pensé que yo tendría que recurrir a este tipo de recursos de brujería. Para mí, todo lo relacionado con brujos, magia y duendes era pura charlatanería. Sin embargo, mi desesperación por ser madre era tanta que no me importaba lo que dijeran de mí o lo que pensaran. Mi madre me platicó sobre aquella bruja. La conoció cuando era más joven, sin embargo, me decía que cada vez que pasaban los años, en vez de envejecer, la bruja recuperaba juventud. Le pasó la dirección de la casa de la bruja. No era en la ciudad, era necesario tomar la carretera hasta llegar a un ejido. Al llegar, nos percatamos de que no éramos los únicos que habían ido a buscarla. La casa de la bruja era de ladrillo rojo, construida justo en medio de un solar, en el cual los carros se estacionaban y, desde afuera, la fila para ingresar era bastante larga. Sentí un poco de tranquilidad al observar a mucha gente, pero me inquietaba que esta bruja fuera tan popular. Justo al momento de pisar la entrada al solar, una mujer bastante alta salió a recibirnos. Me preguntó mi nombre y el de mi esposo, y nuestro asunto. No sabía cómo decirlo, pero se lo dije así: queremos tener un hijo y no lo hemos logrado. Aquella mujer me señaló un lugar en el solar, a la sombra de un algodón muy frondoso. Ahí se encontraban otras dos personas, quienes intuí asistían por lo mismo que nosotros. Mi esposo inmediatamente entabló conversación con uno de ellos, confirmando mi intuición. Doctores, medicamentos, dietas, recetas especiales, de todo hemos intentado y esta es nuestra última opción, fue lo que dijeron quienes estaban con nosotros. Era como si esto, hoy en día, ya fuera algo normal. Al cabo de una hora, nos pidieron ingresar. Tomé a mi esposo de la mano, y pude notar cómo ésta se encontraba mojada por el sudor. Lo conozco bien y esto le pasa cuando está nervioso. Al ingresar a la casa, divisé botellas con velas puestas en la boquilla, que de tanto uso se encontraban negras. Había frascos por doquier, algunos llenos de cosas que me daban asco ver. Aún por adentro en el pasillo, había gente esperando.
Vi a señoras con paños en la cabeza, un viejo con ganas abundantes que parecía que se caía en pedazos, apenas sosteniéndose de su bastón. Se encontraba acompañado de un joven que le decía: «Papá, todo estará bien, no te vayas a morir». Vi a unos cuantos niños. No podía dar crédito del por qué tendrían que traer niños a este tipo de lugares, los pasamos de largo. La mujer alta nos condujo hacia una habitación aún más grande. Nos mostró nuestros lugares, los cuales se estaban formando en un círculo, y en medio de nosotros, una mujer. Esta me sorprendió mucho. No podía ser la bruja, era más joven que en la fotografía que me había enseñado mi madre. Apenas nos habíamos sentado cuando pidió que uno de nosotros pasara. La primera pareja se acercó lentamente. Acto seguido, la mujer alta que nos había recibido acercó un catre. La bruja le pidió que se acostara y se descubriera el vientre. Luego, colocó su mano sobre el rostro de ella y dijo: «Veo 3 calaveras, son de color negro y una de ellas tiene el cráneo quebrado». Sacó de su bolsillo un frasco que, al abrirlo, impregnó el aire de un olor repugnante. Esto me sacudió de algún modo, me sentí intranquila al percibirlo. La bruja echó arriba en su palma una gran cantidad, después frotó vigorosamente en el vientre de la señora, quien comenzó a quejarse de que se encontraba muy caliente. No quise mirar, seguía aún indecisa si había sido un error estar allí, pero ¿qué podía hacer? Ya me encontraba allí, tenía que hacerlo. En ese instante, vi que alguien grababa la sesión con una cámara de video ya vieja. Se le ocurrió mirar la pantalla de la cámara, y cuál sería mi sorpresa que en la pantalla se veía más que un masaje al vientre. Las manos de la bruja se encontraban dentro del vientre de la mujer, era como si hubiera hecho un corte perfecto e ingresara ambas manos al vientre. No podía creer lo que veía. Miré nuevamente a la señora en la cama y pude apreciar las manos de la bruja que se encontraban por fuera y no por dentro. Al cabo de unos segundos, terminó, la mujer se quedó recostada un minuto y se incorporó. «Al primer hijo que tengas, me lo traerás para darle su bendición, yo tengo que sobarlo», dijo la bruja. Después, preguntó si alguien venía por la misma situación, y recordé a la otra pareja que había llegado antes, sin darme cuenta, ya se habían ido. Así que ella me tocaba a mí. «Estamos muy a tiempo de irnos», susurró mi esposo al oído, pero le comenté que no, ya estábamos tan cerca que no podía detenerme. El miedo me levanté y me acerqué a la bruja. Me dirigí hacia el catre, pero la bruja me detuvo del brazo, me pidió que me acercara a una mesa que tenía a un costado. Me senté frente a ella, acercó una cacerola y me dijo que pasara lo que pasara, no cerrara la boca. Yo estaba confundida, no sabía por qué me lo decía. Cuando en mi garganta comencé a sentir un raro cosquilleo, tragué saliva, pero fue peor. Ese cosquilleo subía por mi garganta como si por dentro una araña de patas largas subiera desde mi estómago hasta llegar a mi boca. Tuve que poner la cara frente a la cacerola, tenía que vomitar y sacarlo. Fue cuando los dedos largos de aquella bruja se metieron por mi boca, llegando hasta el fondo de mi garganta y sacaron algo que, al verlo, me generó más asco y provocó que vomitara. Se trataba de cabello, cabellos largos de color negro. Podía sentir cómo los cabellos se atoraban en mis dientes y no me dejaban tragar saliva. La bruja volvió a meter los dedos dentro de mi garganta y sacó más cabello. Sus dedos asquerosos me provocaban más asco del que podía soportar. Comencé a toser y a vomitar, y ya no podía respirar, el estómago se me retorcía. Nuevamente, la bruja metió sus dedos y sacó una gran bola de cabello de adentro de mí, lo cual me dejó respirar con mayor tranquilidad y tragar saliva. La bruja se acercó a mi oído y me pidió que la esperara un poco, ya que necesitaba decirme algo. Mientras esperábamos en lo que parecía ser una sala de estar, me estaba durmiendo en el regazo de mi esposo, quien me veía asustado. Al cabo de una hora, la bruja llegó acompañada de la señora que nos había recibido. La bruja me pidió hablar conmigo a solas. Aún sentía las piernas muy débiles, como si hubiera corrido tanto.
La bruja me llevó a un rincón donde tenían varios frascos similares a los que dan en la homeopatía. Tomó un par de frascos y los combinó con algo que olía similar al mezcal. Me pidió que abriera la boca y me dijo que me los tomara. Mientras lo hacía, me dijo lo siguiente: me costó un poco de trabajo, pues tenías encima una brujería barata llena de envidia de alguien que conociste hace mucho. Pero para poder alcanzar lo que deseas, es necesario que realices un sacrificio. El alma que le corresponde a tu bebé aún sigue con vida, un alma por un alma. Si estás dispuesta a hacerlo, necesito que hagas lo siguiente. Le seré honesta, esto me hubiera parecido ridículo, pero después de lo que viví, no me atrevía a dudar. Me pidió que con un pañuelo rojo envolviera la fotografía de ese sacrificio, insertara una aguja justo en el centro y anunciara mi sacrificio. Era importante que fuera sangre directa, no tenía que ser un conocido o alguien que apenas acabara de conocer. Sin embargo, había una condición más que tenía que seguir. Una vez embarazada, me pidió que asistiera con ella a los 3 meses, luego a los 6 y, por último, cuando me llegase a aliviar, tenía que hacerlo con ella. Simplemente dije que sí. La bruja no me retiraba la vista de encima, tuve que voltearme, pues no le podía aguantar la mirada. El camino a casa fue silencioso, no le comenté nada a mi esposo de lo que hablé con la bruja. Lo mantendría en secreto, pues no quería ni pensar que yo llegaría a sacrificar a alguien. Pasaron un par de semanas. He de confesar que me sentía mucho mejor que antes. De algún modo, ya lo había olvidado todo. Sin embargo, las ganas de tener un bebé aún no se iban. Fue cuando cometí los peores pensamientos que he tenido en mi vida, decidí ir a quien tenía que sacrificar. No sé si decirlo sea bueno, pero pensé en primos, tías, hermanos de mi madre, también pensé en mi hermano. Traté de imaginarme quién pudo haberme puesto encima aquella magia negra, pero no pude saber quién. Fue cuando a mi mente surgió quizá la peor decisión que pude tomar, fue mi madre. Ya había vivido varios años, ya tenía una vida plena, además, sé que ella, de algún modo, daría su vida por mi bienestar y, sobre todo, ¿quién se daría cuenta? No pude tomar esa decisión tan a la ligera, y después de pensarlo tanto, lo hice. Tomé una fotografía de mi madre, una de las que guardaba en mi bolso, y procedí con los pasos que me pidieron que hiciera. De algún modo, no me esperaba que pasara algo en ese instante, podía sentir que eran puras mentiras. Pasaron varios días, mi madre nos visitaba varias veces a la semana. Al principio, me sentía incómoda al verla y pensar en lo que me atrevía a hacer. Pero, conforme pasaron los días y la veía muy sana, dejé atrás aquellos pensamientos de magia negra. De pronto, mi madre falleció, no nos había visitado como era de costumbre últimamente, así que decidimos ahora nosotros ir a verla. La encontramos tirada en su alcoba, me acerqué rápidamente para socorrerla, pero ya era muy tarde. Mi esposo fue rápidamente a la sala a llamar a una ambulancia, mientras yo acariciaba la cabeza de mi madre. Fue cuando vi que algo salía de su boca, era un cabello. Pensé en lo peor, abrí la boca de mi madre y de ella saqué varios cabellos, tantos como los que yo había vomitado. Esa escena me revolvió el estómago tanto que tuve que ir a vomitar. Enterramos a mi madre ese día, yo me sentía deshecha. Dentro de mí, la culpa crecía, no podía quitarme de la mente aquella magia negra que experimenté hacia mi madre. Me provocaba asco solo pensar en ello. Así pasó una semana, yo me sentía peor, cansada y con constantes vómitos. Fue cuando a mi esposo se le ocurrió que quizá, por fin, estábamos esperando a nuestro primer hijo. Me consiguió una prueba de embarazo, la cual resultó ser positiva. Al principio, nos sentíamos soñados, aquello que tanto deseábamos se había cumplido por fin. Pero algo dentro de mí me recordaba que el acuerdo con la bruja tenía que ir a verla a los 3 meses cumplidos. Decidí ignorar aquellos pensamientos, no hacerles caso, prefería evitarlos, pues por las noches, terribles pesadillas me acechaban. En ellas,
miraba a mi madre en una mecedora sosteniendo a un bebé que no dejaba de llorar, otras, donde el llanto de un bebé se escuchaba por toda la casa, pero no podía encontrarlo. Poco a poco, me fui acostumbrando a despertar a mitad de la noche llorando. Al cumplir los 3 meses, que no podía sacarme de la cabeza el ir con aquella bruja, mi esposo me dijo que justo había un viaje de negocios y no regresaría hasta en 2 días. Me quedaría sola. Antes, cuando mi esposo salía, me iba con mi madre, pero ahora le temía a la casa de mi madre. Esa noche, al 3er mes de embarazo, un olor igual al que había percibido en la casa de la bruja se impregnó en toda la casa. Lo noté justo cuando estaba por acostarme, abrí ventanas de todos los cuartos, la puerta del patio e incluso puse aromatizantes, pero ese hedor no se iba. Me senté a ver la televisión y sin darme cuenta, me quedé dormida. En medio de la noche, el constante brillo de la estática de la pérdida de señal me despertó. Aquel molesto ruido resonaba en mis oídos, y con los ojos cerrados, busqué el control remoto. Lo apunté al televisor para apagarlo, cuando algo me golpeó la mano, haciéndome tirar el control y que cayera debajo de la cama. Esto hizo que abriera los ojos por aquel golpe que había sentido, volteaba a todos lados, pero no miraba a nadie. La estática hacía que el cuarto parpadeara, pensé que quizá había sido mi imaginación, pero la mano aún me dolía por aquel golpe. Miré hacia un lado de la cama y vi el control tirado en el piso, me agaché como pude para no lastimar al bebé, lo levanté del suelo, pero cuando me incorporé nuevamente para apagar el televisor, divisé algo a mi lado izquierdo, era la figura de una persona acostada sobre mi cama, cubierta por mi sábana de los pies a la cabeza. Comencé a respirar rápidamente del miedo. Aquella cosa también respiraba lentamente. Acerqué la mano para retirar las sábanas, mientras que con la otra aún sostenía el control. No sabía qué haría si, al descubrirlo, me encontraría con aquello que golpeó mi mano, así que lo hice rápidamente, pero no había nada allí, la cama estaba vacía. Respiré aliviada, muy profundamente. Justo pasaron los días que mi esposo estaría fuera. Regresó a tiempo para darse cuenta de que me había ido a dormir con mi hermano. No quería quedarme en casa esos días yo sola. Los meses transcurrieron, nada había pasado fuera de lo normal. El bebé seguía creciendo, estábamos emocionados de que pronto lo conoceríamos. Fue hasta el 6º mes que decidimos conocer su sexo. Justo en esa semana que se cumplió el 6º mes, mi esposo salía tarde del trabajo. Yo lo esperaba sentada en la mecedora hasta que llegara, no quería irme a acostar sin él. Fue cuando nuevamente aquel hedor repugnante se sintió en la casa. Nuevamente fui a abrir ventanas y puertas. Cuando regresé a la sala para seguir viendo televisión, me percaté de algo que me heló la sangre, la mecedora se movía como si alguien estuviese arriba de ella. Yo la había dejado ya hace varios minutos, no tenía por qué seguir meciéndose. Me acerqué para detenerla, cuando a mi alrededor varias cosas crujieron, la puerta se estremecía. Fue como cuando uno cierra una puerta fuertemente. Miré a mi alrededor, un cajón de la cocina se había abierto completamente. Me acerqué para cerrarlo. Fue cuando en la puerta de la entrada tocaron fuertemente, pedían a gritos que les abriera, pero no reconocía la voz. ¿Quién es?, pregunté. Sin embargo, no me contestaron. Me pareció extraño que alguien tocara la puerta, pues para llegar a ella es necesario ingresar primero por la cochera. La mecedora paró su movimiento y nuevamente tocaron a la puerta, pero ahora era una voz de un hombre pidiendo que le abriera. Nuevamente le pregunté de quién se trataba, pero nadie contestó. De pronto, la voz de una mujer, a la que reconocí rápidamente, se escuchó del otro lado. «Hija mía, ábreme la puerta, por favor». Se trataba de mi madre. No lo podía creer. Me acerqué para abrir, pero algo dentro de mí me detuvo. No supe qué fue, pero era como si una sensación me hubiera frenado. Me asomé por la mirilla de la puerta y no vi a nadie. Mientras observaba, tocaron fuertemente, pero ahora no decían nada.
Me estaba volviendo loca, me senté a llorar en el sillón, tapándome los oídos, mientras escuchaba nuevamente cómo tocaba. No lo podía creer, no sabía lo que pasaba. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió de repente, y yo grité. Un par de manos me tomaron, y por más que forcejeé, no pude quitármelas de encima. Al abrir los ojos, vi que se trataba de mi esposo. Lo abracé y lloré en sus hombros. Decidí contarle todo, desde el pacto con la bruja hasta lo que pasó con mi madre cuando él salió de viaje y lo que estaba pasando hace unos momentos. Mi esposo intentó tranquilizarme, llevándome a la cama para descansar. Cuando cumplí los 9 meses, nos mudamos muy cerca de mi hermano. No regresamos a esa casa, ya que estaba impregnada de ese hedor de la bruja, ese olor asqueroso todos los días me revolvía el estómago. Por fortuna, en la nueva casa, no nos había pasado nada, todo estaba muy tranquilo y así llegó el día que me aliviara. El parto fue muy rápido. Tuvimos un bebé muy sano y fuerte. Un par de semanas después, nuestro ritmo de vida había cambiado ya con un miembro más en la familia. Mi esposo ya había salido anteriormente de viaje y las cosas estaban muy tranquilas. Por ello, unos días después de que se fue, yo me quedé en la casa. Cuando cayó la noche, el gruñido de un gato proveniente del techo me despertó y a mi bebé lo había acostado justo a mi lado. Cuando de pronto, el cuarto se impregnó de un hedor horrible, después escuché como por fuera de la habitación alguien tiraba cosas, como si estuvieran buscando algo. Escuchaba al gato llorar de dolor. Rápidamente me levanté para poner seguro a la puerta, cuando en ese momento mi bebé comenzó a llorar, y como si el llanto los atrajera, tocaron a mi puerta constantemente. Me asomé por debajo y no miraba a nadie, pero el ruido era muy constante. En ese momento, tomé a mi bebé y lo tranquilicé dándole pecho. Fue ahí que, por fuera del cuarto, la voz de una persona me pedía que por favor lo dejara entrar, yo no respondí. Nuevamente, aquella voz cambió a la de mi madre. Me pedía al bebé, quería verlo, pero yo no quería ni pararme. Mi bebé comenzó a llorar, y fueron más fuertes los golpes a la puerta. Estos fueron cesando poco a poco hasta la madrugada. Cuando amaneció y ya no se escuchaba nada, salí de mi cuarto, la casa estaba intacta. Algunos cajones se encontraban abiertos, y ese hedor terrible se había ido. Al día de hoy, mi esposo aún no regresa. Esta es la tercera noche que escucho esos golpes y esas voces. En verdad, ya no sé qué hacer. Tengo mucho miedo de que algo le pueda pasar a mi bebé. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para Rede.